Buenos días. ¿Tenían algún examen hoy día? Buenos días, doctorita. Sí, tenemos examen de dietoterapia ¿A qué hora? a las 2. Ah, ya. Porque son menos de la anterior clase, ¿no? Tal vez por eso. Estaba esperando un ratito más. Ya. Deben estar estudiando seguramente. Ya, Buenos días. empecemos. Buenos días, dime, Kelly. No, solo le estaba saludando. Ya, buen día. Ya. Ya. Seguimos entonces con los requerimientos de vitaminas que habíamos estado tocando la anterior semana, sí, la vitamina A. Ya, vamos a hablar ahora de la vitamina C y, bueno, lo importante que ha sido, especialmente en esta pandemia, todos han consumido, ¿no? Lo que tal vez deberíamos preguntarnos si es bueno que las vitaminas se consuman así como hemos consumido durante la pandemia, muchos pensando que tenemos carencias, ¿no? Entonces, esto también tiene alguna especie de riesgo. Claro que hay vitaminas hidrosolubles y liposolubles, que ustedes lo deben saber bien. Sin embargo, al no encontrarse, por ejemplo, la vitamina C en las liposolubles, estamos hablando de hidrosoluble, de todas maneras trae siempre sus consecuencias, ¿no? Por ejemplo, la vitamina C trae una hipercalciuria, y se acumula como oxalato, que en el parcial de orina a veces dice oxalato de calcio 1, 2, 3 cruces, que es una alerta también para digamos, una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, hemos estado, como les digo, consumiendo estas vitaminas, la vitamina D también que provoca esta hipercalciuria, ¿no? Entonces, como les había dicho en la anterior clase, mucho el consumo de tanto de estas vitaminas como de las proteínas nos pueden llevar a una insuficiencia renal aguda, lo cual tenemos que siempre monitorizar por lo menos una vez al año con un perfil renal, ¿no? Para saber en qué estamos, en qué situación nos estamos encontrando. Porque como habíamos hablado en la anterior clase, la insuficiencia renal a veces es silenciosa, ¿no? Entonces, siempre es necesario consumir las vitaminas sabiendo que realmente ese paciente tiene carencias de estas, ¿no? Porque no es consumir así nomás como las mamás, por ejemplo, cuando vienen a la consulta, mi niño tiene falta de apetito, dice, ¿no? Quieren que le demos ya directamente el estimulante en jarabe, que es más fácil para ellos, ¿no? O para ellas. Sin embargo, estas también traen sus consecuencias. Por ejemplo, los suplementos vitamínicos, estos estimuladores del apetito también tienen vitaminas, ¿no? Como el complejo B y otras, que, digamos, a la vez que aumenta el apetito, está alterando también la fisiología misma del hígado, por ejemplo, del niño, ¿no? Entonces, esto hay que explicarles a veces a los pacientes, a las mamás, a los niños, y ahora que estamos en pandemia, de que no se debe directamente acudir a un suplemento vitamínico, ¿no? Sino va sin tratar siempre de que sea una alimentación de acuerdo al requerimiento nutricional adecuado. Ustedes bien saben que por lo menos 3 frutas al día ya estamos con las vitaminas, ¿no? Del día. Entonces había que explicar y educar, ¿no? Los suplementos vitamínicos normalmente llevan un determinado número de vitaminas, ¿no? Y también suelen ser minerales. Entonces, en la dosis necesaria para un funcionamiento correcto de nuestro organismo, a veces pareciera que está correcto, pero no es lo, digamos, tiene un efecto de riesgo, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? A veces dicen, tengo cansancio, poca energía. ¿Será indicativo de que cuenta con una dieta pobre en nutrientes y vitaminas? Eso te preguntan, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a descartar este problema del síntoma que tiene? Haciendo un examen de hemograma nada más, ¿no? Y minerales, que es importante, ¿no? Ahora, es posible que el estrés, incluso la vida ahora que estamos llevando con eso de la pandemia, obviamente disminuye este aporte de vitaminas, cataliza más rápido, ¿no?
pero eso no quiere decir que todos debemos consumir a priori un montón de vitaminas, especialmente la vitamina C, por ejemplo. Muchos dicen que es importante para el resfrío, que no sé qué. Sin embargo, la vitamina C solamente hace de que se acorte este resfrío, ¿no? En realidad, para prevenir mismo el resfrío, por ejemplo, estamos hablando de otras vitaminas. Inclusive yo diría el hierro, el zinc, que son más importantes, ¿no? Para que el niño o la persona no se resfríe fácilmente y tenga una inmunidad, digamos. Si hablamos de la vitamina C, ustedes deben saber que es un antioxidante de primera línea, disminuye el estrés oxidativo, evita el envejecimiento prematuro, ¿no? Por la formación de colágeno que tiene, por la formación de estrógenos durante la menopausia también, que es importante. Y pues repara cartílagos, huesos, dientes, ayuda incluso en la visión junto con la vitamina A, ¿no? Bueno, y decimos que, por ejemplo, un vaso de naranja tiene un 53 a 55 miligramos de vitamina C. Pues miren que con un vaso de naranja ya estaríamos más o menos teniendo ya ese requerimiento que es para un adolescente, que es de 50 a 60 miligramos día, ¿no? Entonces, generalmente en lactantes es 35 y en niños aumenta lentamente, es sabio porque esto da la hipercalciuria, en niños generalmente hasta 45. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en los adolescentes llega a 50 a 60 miligramos el requerimiento, ¿no? Entonces, es importante consumir todo lo que tiene, digamos, vitamina C, ¿no? No solamente las frutas, sabemos que también entre las verduras está el pimentón, ¿no? Y otros. Y bueno, ahora que han aparecido, por ejemplo, los arándanos y todo esto, ¿no? Entonces, que consuma una dieta equilibrada, no estaríamos requiriendo así, digamos, ¿no? De un suplemento. Otro importante que ha sido es el calcio, que es un micronutriente importante en la dieta, sí, ¿no? Forma parte del esqueleto y los dientes, importante en la contracción muscular, en el funcionamiento del sistema nervioso, en la coagulación de la sangre, ¿no? Actividad de muchas enzimas y por su fijación es necesaria la presencia de vitamina D, ¿no? Como ion calcio es un mensajero intracelular utilizado por numerosas hormonas y neurotransmisores. Esto de las hormonas es interesante porque, por ejemplo, cuando la mujer entra en la menopausia, hay una disminución total de estrógenos, ¿no? Entonces, como ayuda el calcio a estas hormonas, al estrógeno y demás, a su funcionamiento, entonces, de hecho, si no hay estrógeno, también hay una disminución de calcio y de vitamina D en nuestras pacientes. Por eso es que tal vez a sus mamás han escuchado, están en riesgo de osteoporosis. Entonces, de hecho, el ginecólogo hace un suplemento de calcio en la menopausia, ¿no? Entonces, es importante el requerimiento de durante la menopausia. Entonces, obviamente, entonces controla la inmunidad innata, ¿no? Que vamos a hablar más allá después de clases de inmunidad, ¿no? Y la vitamina D disminuye también el riesgo de enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, que está muy de moda ahora, y la artritis reumatoidea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el calcio con el COVID-19? Evita que el virus, o sea, no se replique tan fácilmente o detecta y lo elimina. Miren que el calcio es así, por eso es que la vitamina D ha sido también muy consumida junto con el calcio en este tiempo, ¿no? Actúa en realidad sobre las citoquinas, mejor dicho, en el COVID-19, ¿no? ¿Y cómo podemos ver que tiene un déficit? Su déficit generalmente trae calambres musculares, problemas de caries, caída de cabello, que está muy ligado, les cuento, la caída de cabello con el déficit de calcio. O sea, he visto en muchos pacientes la debilidad ósea, las fracturas fáciles, obviamente, lo que estamos hablando de la osteoporosis, el raquitismo y la tetania, ¿no? ¿Qué es la tetania? Es una alteración en la contracción muscular. Por ejemplo, ¿cuándo se da tetania?
como lo habíamos hablado hace un momento, tiene que ver mucho con el calcio, con las hormonas, les decía, ¿no? Con otra hormona que tiene que ver, aparte de los estrógenos, es con la tiroides, el calcio, ¿ya? Pacientes operados de tiroides, y ahora está muy en boga, lastimosamente, el cáncer de tiroides. Creo que en este mes he escuchado 2 casos ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, les hacen la cirugía, ¿no? La cirugía del tumorcito que tienen de tiroides. Entonces, a veces tienen que hacer la iodoterapia y aparte tienen que darle también el calcio. Yo me acuerdo de una paciente, esto les cuento como anécdota, entró a la consulta y quería hacerle firmar algo, ¿no? Entonces no agarraba ni el lapicero. No podía hacer, lo soltaba. Y me llamó la atención porque esa es la alteración, ¿no? Es una contracción muscular que no puedes, digamos, tú normalmente detenerla involuntariamente, ¿no? Entonces, cuando le hice el examen físico, me dijo que hace un mes más o menos le operaron de la tiroides y que había suspendido el calcio, ¿no? Entonces, en ese momento le dije yo que debería continuar, ¿no? Y hacer quizás su mayor requerimiento de calcio, ¿no? Aumentar su dosis. Entonces, el calcio, su absorción aumenta con presencia de la vitamina D, lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan de la lactosa? En la anterior clase. Se aumenta con presencia de la lactosa, ¿no? Eso es lo que habían investigado en la anterior clase. La grasa, las proteínas y el medio ácido, ¿no? Bueno, el calcio generalmente ustedes saben que se encuentra en leche, derivados, ¿no? Pero una cosa que no se olviden del calcio, que estimula la secreción hormonal y participa en la absorción de vitamina B12. Obviamente la toxicidad, como todos, como les había dicho y repito, es muy importante ver la toxicidad, porque también se da, ¿no es cierto? Entonces, cuando en parcial de orina hay oxalatos positivos, 2, 3, 4 cruces, hay que estar alerta, ¿no? Quiere decir que se está acumulando a nivel renal y podemos tener un riesgo de insuficiencia renal aguda. Bueno, el calcio generalmente en lactantes es fácil de aprender el requerimiento, es de 400 nada más, y en niños se duplica por 2 a 800 y en adolescentes generalmente 1200 a 1500. Eso quiere decir que en adolescentes es lo mismo que el adulto, generalmente consumen hasta 2, 3 tabletas al día, ¿no? El niño puede consumir 1 o 2 en caso de déficit, pero ¿no? Y el lactante 400. ¿Sí? Hasta ahí con estas 2 vitaminas. No Doctora, sé si tiene... buenos días. ¿Podrías repetir, por favor? Es que estoy tomando apuntes. No, pero les voy a dar el texto, Esther. Les voy a dar el texto. No sé qué partecita no me has escuchado. Ya. No, yo tenía una pregunta. Usted dijo que en el análisis de laboratorio se sabe con el oxalato de calcio, ¿dijo? Sí, en parcial de orina, generalmente. ¿Con cuántas cruces? 3 más cruces, 3 y más cruces. Puede haber una, puede haber hasta 2, pero 3 o más cruces es con el calcio, porque quiere decir que, no, en realidad tienes que preguntar qué está consumiendo, ¿no? Si está consumiendo vitaminas, entonces ahí, porque no siempre se da por el caso del calcio, digamos. Hay pacientes que consumen mucha proteína y es muy común en nuestro medio, mucha leche, ¿no? Hay personas, de verdad, incluso adultos, he visto yo que hasta 2 litros de leche al día. Entonces, eso también hay que tener en cuenta y para regularizar también su dieta, ¿no? Sí. Ya, licenciada, perdón, doctora, yo tenía otra pregunta. Recientemente un familiar estaba yendo al médico y yo quería saber, ¿no? Es que la licenciada de Dávalos dijo que por salud pues deberíamos hacernos todos, en realidad estemos enfermos o no, un hemograma para chequear cómo está el hígado y los riñones. Ahora, algo que yo he estado viendo este año más que todo, es que los médicos no te mandan a menos de que estés muy mal a hacer estos análisis. Entonces, nosotros, ¿cómo podríamos solicitar? Porque yo solicité y la verdad me han negado.
que no, que Eh, para qué, que estás sí, estudiando que y eres tal, o uno sea. de más, ¿no es cierto? Ajá, Pero ajá. generalmente una vez al año se debe hacer, y más que todo ahora que estamos en pandemia, como les digo, todos hemos consumido, no me van a dejar mentir, calcio, vitamina D, zinc y tantas cosas, ¿no? Por la pandemia le hemos metido de todo, creo, para evitar, digamos, ¿no? Para evitar el contagio, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con coronavirus, se ha visto, sí, el déficit de calcio y vitamina D muy preponderante, ¿no? Porque el paciente venía con dolores musculares. Generalmente a mi consulta, cuando estaba empezando el paciente era dolores musculares, contracturas musculares. Me decía, me duele todo el cuerpo y me duele los músculos. Entonces, eso es un poco de alerta que sí había déficit de vitamina D y calcio y obviamente se le debe dar al paciente. Pero tiene su tiempo, digamos, ¿no? Puede ser que dentro del tiempo de COVID que enferma se le da y puede ser un mes más allá máximo, ¿no? No consumir constitucionariamente, ¿no? Hay pacientes que siguen tomando, vienen a la consulta y ya se habían enfermado, digamos, en mayo, ¿no? Y siguen tomando. Y justamente un paciente tuve hace 2 semanas, creo, 3, un señor, y me dice que consume vitaminas, todo sigo tomando y no sé qué. Entonces, no, no le dije nada en ese momento, pero cuando hicimos el perfil renal, entonces la creatinina salió un poquito elevada, o sea, alerta, ¿no? Entonces ahí le dije, usted me suspende todo porque hay problemas a nivel renal. Él, pero en realidad al azar se ha enterado, ¿no? Se ha enterado al azar, digamos. Es como tú dices, normalmente no se hace, pero deberíamos hacernos una vez al año. Personalmente yo me hago, generalmente en mayo, junio, me hago siempre todos los exámenes, ¿no? Perfil renal, hepático, hemograma para saber cómo va. Entonces, no es por el hecho de que ustedes son jóvenes, tampoco no pueden, digamos, estar corriendo ese riesgo. Entonces, una vez al año. Si tienen su seguro médico, tendrían que sugerir, ¿no? Sugerir que quieren hacerse, pero lastimosamente en nuestro país es un poco difícil esta situación. Yo les diría incluso particularmente que tendrían que hacerse, ¿no? Porque sí es, a veces algunos colegas son un poco difíciles y dicen, ¿para qué? ¿Cómo que? Bueno, ¿no? Generalmente a veces no se van a la prevención, sino se van al tratamiento, que es más importante la prevención, ¿no? Yo creo que más privadamente, porque yo también tengo seguro, y seguramente si voy ahí, de hecho no voy, gracias a Dios no he tenido problemas graves, al seguro casi no llego, y mis hijos tampoco, gracias a Dios, pero yo generalmente soy nomás la que les trato, ¿no? Porque sí, en el seguro médico también a veces te encuentras con los colegas de que solamente hacen más tratamiento que prevención. Eso tienes razón. Es bien difícil encontrar médicos con la parte preventiva, ¿no? Sí, No sé si eso... totalmente, doctora. O sea, es lamentable, yo diría que sí, porque yo fui 3 veces y me han dicho eso, que no, que eres joven, que estás estudiando nutrición, que no sé qué, o sea, me tienes que ver realmente muy mal para que me mandes a hacer un análisis en laboratorio. Sí, sí. Y yo les sugiero en familia que se hagan la mayoría, ¿no? Las mamás, el papá, algún rato, tal vez si no ha enfermado COVID, ha debido tomar vitaminas, sería bueno que se hagan nomás un laboratorio de rutina, ¿no? Preventivo. Porque evidentemente la vitamina D al menos, evidentemente ha faltado en el COVID, es un factor importante, pero se han sobredosificado, ¿no? Porque la vitamina D, incluso se ha visto que los macrófagos estimulan, ¿no es cierto?, la inmunidad innata, entonces contra el virus y la bacteria. Esa vitamina D actúa sobre esto, ¿no? Entonces combate el virus y la bacteria incluso lo detecta al virus y ayuda a frenarlo, en términos así vulgares podemos decirlo, ¿no? Inhibe el síndrome de liberación de estas citoquinas, más que todo las citoquinas son las que nos alteran, ¿no? En el COVID-19, porque inflaman. O sea, el virus, el COVID inflama en todo lugar, ¿no? Entonces estas citoquinas se alteran y estas vitaminas hacen de alguna manera que pare esa inflamación, ¿no? Pero sí, como les digo, se han excedido muchos, han tomado mucho tiempo, inclusive el zinc, que vamos a hablar más adelante. No sé si otra pregunta.
Ya, no hay, ¿no? Entonces, voy a correr un poco con las vitaminas, no los voy a hacer tan detallado, porque para el 14 ya tenemos que subir las notas, me han dicho, no sé cómo haremos. Así Brenda, a la representante, a ver si se va el viernes como me consulta para que le dé el texto y ya estén leyendo también, ¿ya? Bueno, seguimos entonces con el fósforo. La vitamina D es fundamental. ¿Se me escucha, no? ¿Bien? Hola. Sí, doctora. Sí, ¿Se escucha bien? Sí. El fósforo es una unión con oxígeno y fosfato, ¿no? Y que suele unirse a un elemento metálico que también actúa junto al calcio. Inclusive el requerimiento de fósforo y de calcio van de la mano, es la misma. En lactantes es 400, en niños es 800 y en mayores es de 1200 a 1500, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ayuda el fósforo? También actúa a nivel de las citoquinas. Entonces, sin fósforo no funciona además el cerebro, ni más que todo, ni otro órgano. Por eso que muy sabiamente a nosotros nos decían, por ejemplo, los abuelitos, yo me acuerdo cuando estábamos estudiando, coman manzana, que tiene bastante fósforo para el cerebro, ¿no? Entonces, no es un término nomás, es importante, especialmente para el funcionamiento del cerebro, ¿no? El queso, en los quesos, a ver, ¿en qué más se encuentra? Yogur, leche, bueno, ¿no? Con las lentejas hay bastante fósforo. Y la deficiencia, igual que del calcio, nos trae una debilidad muscular, fatiga y pérdida también de la densidad, o sea, parecida a la del calcio y de la vitamina, ¿no? D. Entonces, es importante consumir también la parte del fósforo, más que todo se encuentra en estos alimentos, y eso se dice que en mozzarella se encuentra más, y algunos alimentos, ¿no? Como el riñón y otras vísceras también. Entonces, el término fosfato de calcio, fosfato disódico, ácido fosfórico, fosfato monopotásico nos conllevan al que contiene fósforo. El fósforo, entonces, a la misma del par, repito, el requerimiento es de 400, en niños de 800 y en adolescentes de 1200 a 1500. ¿Ya? Entonces, otra vitamina importante, o de hecho mineral, vitamina es el magnesio, que también va de la mano con el calcio, que es un macromineral, ya implicado en muchas reacciones de obtención de energía dentro de la célula. Interviene en el mantenimiento parecido al calcio, también dientes, huesos, ¿no? En el corazón participa en el metabolismo energético y favorece la función de las proteínas y obviamente la estructura ósea, ¿no? Su característica tal vez del magnesio es que interviene en contracción nerviosa y en la transmisión nerviosa. Igual, las fuentes casi son las mismas que del fósforo. En las leguminosas, en la soya también se encontró bastante. Se dice en el chocolate negro, por eso muchos han estado también consumiendo, ¿no? Y decían, bueno, los medios que se debería consumir en este tiempo chocolate negro en tiempo de pandemia, mucho fruto seco, donde hay bastante magnesio, ¿no? Entonces, la deficiencia base no es muy común porque se necesita nomás poco el requerimiento del magnesio, ¿no? Es de 40 miligramos, que generalmente si tú consumes una porción de cuarta taza, por decirte, de fruto seco, ya está equilibrado tu requerimiento, por eso es que no necesitamos en algunos de los casos aumentar, ¿no? En los niños generalmente se puede aumentar igual 40-80, y en los adolescentes podemos llegar, dependiendo del requerimiento de los adolescentes y de los adultos, hasta 400. Entonces, esta parte es importante y también saber esto del magnesio. Y hablando siempre del COVID, el magnesio en el COVID juega un papel clave como cofactor de actividades enzimáticas en el cuerpo humano y controla muchos canales iónicos, ¿no? Junto con el calcio y el potasio, ¿no? Que también tiene que ver con la contractura muscular. Inclusive se han dicho que los infartos después del COVID se mucho por déficit de magnesio, ¿no? La contracción muscular del corazón tiene que ver mucho músculo esquelético y
las actividades nerviosas, ¿no? Entonces, la deficiencia de magnesio está asociada con muchos problemas, como verán, de salud, más que todo, acuérdense del magnesio, de la parte cardiovascular, respiratoria y inflamación, obviamente, de estrés oxidativo, ¿no?, del COVID-19, ¿no? Entonces, eso sería, estamos hablando de calcio, fósforo, magnesio. No sé si tienen hasta una pregunta. Doctora, y una sobredosis con el magnesio, sí, este último ha estado, como dice usted, en boga. Se le ha atribuido múltiples beneficios a nivel del sistema nervioso. Un exceso de magnesio, ¿qué podría provocar o cómo repercute esto en el organismo? Repercute con problemas también igual, como les digo, de la mano del calcio. Generalmente la hipercalciuria, ¿no? La hipercalciuria se va a reflejar junto con el magnesio, porque el magnesio va de la mano con el calcio y la vitamina D, incluso con el fósforo. Entonces, más que todo, yo pienso que para todas las vitaminas, el parámetro más común y más barato que se debe hacer es la creatinina en sangre, ¿no? Entonces, es de 0,6 a 1,4 el nivel, entonces hay que ver eso, ¿no? Cuando está más de 1,4, 1,5 y hay que alertarse, ¿no? Hay que alertarse que estamos consumiendo en demasía. Obviamente hay algo prodigioso, ¿no? Si hacemos preventivamente esto, inclusive quitándolo nomás y tomando bastante líquido por un buen tiempo, cambiando la dieta, si es que hemos, digamos, precozmente detectado, podemos pararla, ¿no? Pero si se acumula más allá, ahí está el riesgo. Bueno, continuamos con el zinc. El zinc sí se ha tomado bastante y he sido yo, digamos, he visto a muchos casos que incluso en la misma farmacia, en los productos, se ha estado vendiendo hasta de 50 miligramos, ¿no? Y la gente, bueno, por no ir al médico, por no consultar, qué sé yo, directamente de la farmacia compraban y tomaban de 50 miligramos, ¿no? Siendo que la dosis era de solamente 30 miligramos día, incluso ya estábamos con demasía, porque si hablamos de requerimientos, el zinc en lactantes es de 5, y en niños es de 10, y en los adolescentes estamos hablando de 15, imagínense, ¿no? Que en adultos sería lo mismo. Pero si ustedes van a una farmacia, compran el zinc, viene de 30 y viene de 50. Entonces, ¿qué se puede pensar de estos? De que solamente se debe tomar lo que hemos dicho hace un rato, cuando realmente el requerimiento es necesario, ¿no? Entonces, pero sé que muchos hasta 50, hasta en niños le han echado 50 miligramos, ¿no? Niños estoy diciendo de 14, 15 años que han estado tomando de 50 miligramos. Evidentemente el zinc es muy prodigioso, vital para el organismo, pero en cantidades mínimas, ¿ya? Es un oligoelemento, ¿no? Catalizador de reacciones químicas, se absorbe en intestino generalmente y en hígado y en tejidos. Lo interesante del zinc es que evitaba la replicación del virus en la pandemia, evitaba la replicación del virus. O sea, si tú te contagiabas, hacía que se replique menos, digamos, ¿no? O que desaparezca. Entonces, por eso que también es tan importante la parte del zinc, por esta catalización de reacción, ¿no?, que tenía en el área química. Obviamente deben saber ustedes que ayuda en el sistema inmunológico, ayuda en toda la parte de la inmunidad, especialmente humoral. La humoral, que estamos hablando de inmunoglobulinas, que más allá vamos a hablar de cómo se incluso interpreta la parte del COVID, y regula producción de grasa en la piel también, por eso se está utilizando en el acné, en los procesos de cicatrización, es un antioxidante vital para el crecimiento, ¿no?
Una cosa importante del zinc, han escuchado seguramente ustedes que ayuda en el crecimiento, pero no ayuda solo, ¿no? Ayuda así parecido al calcio con las hormonas, regula la hormona de crecimiento, eso no se olvida, ¿ya? Regula la hormona de crecimiento el zinc, por eso es que se dice que ayuda al crecimiento. Entonces ayuda también en el sueño por la melatonina. La melatonina es un componente que normalmente nosotros, digamos, secretamos en la noche, pero en situaciones de estrés a veces hay una disminución de esta melatonina, ¿no? Incluso hay en tabletitas, se toma la melatonina, que venden sin receta, obviamente, porque no es igual que los productos antidepresivos, ansiolíticos, ¿no? Que son fuertes y además te dan adicción. Pero una cosa interesante de este zinc, que activa la melatonina que estaba en cero, activa esta melatonina y te ayuda hasta en el sueño. Entonces, es importante su participación, sí, del zinc, pero como les repito, en cantidades mínimas, ¿no? Incluso los hombres dicen que participa en la producción de espermatozoides, en el desarrollo de los ovarios en la mujer, en la coagulación, en la regulación de azúcar en la sangre. Y una cosa muy importante que también lo he visto en práctica, en mi práctica clínica, es el funcionamiento del olfato y gusto. Y justamente en esta pandemia había disminución del olfato y gusto de muchos, ¿no? Que solamente incluso han tenido ese síntoma. Pues tiene que ver también mucho con el déficit de zinc. Y en el caso tal vez que no les he dicho es en la parte de cuando hemos hablado de anorexia infantil. El niño generalmente cuando no tiene gusto por las comidas hay un déficit de zinc que nos ayuda también en esto, ¿no? Entonces hay un déficit, disminuye el crecimiento, el déficit de retraso del desarrollo sexual, inclusive de los adolescentes, por eso de los espermatozoides y los ovarios. Se ha visto casos incluso de impotencia en los hombres, pérdida de cabello, diarreas, resfríos frecuentes, ¿no? Y obviamente la disminución del apetito y del gusto, que tiene que ver mucho, ¿no? He escuchado a algunas de ustedes en algún semestre decir incluso que ayuda en la diarrea. En la diarrea misma, no, yo no le doy mucha justificación, tal vez sí mejora la acidez estomacales. Hemos dicho que todo cuerpo ácido es más predisponente a patologías, ¿no? Entonces, en este caso alcaliniza un poquito más la parte de la flora y quién sabe en eso nos ayuda, pero no es directamente como un tratamiento para la diarrea, ¿no? Entonces, también se ha estado utilizando en enfermedad de Alzheimer, tinnitus, ¿qué se llama esto? Enfermedad de esto de Wilson, ¿no? Que es una acumulación de cobre, es más que todo genética, pero se ha visto que también en este caso nos ayuda, ¿no? Porque de alguna manera con el zinc se relaciona el cobre y hace de que se absorba más rápido, ¿no? Pero sí, el zinc no se debería consumir con algunos antibióticos porque hay una interacción, ¿no? Por ejemplo, con la penicilina y algunos diuréticos, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta esto. Y las fuentes del zinc, de nuevo les digo, son los frutos secos, que se han puesto también ahora de moda, consumo de frutos secos bastante. Y en las lentejas, ¿no? Que casi no consumimos mucho a pesar de que es bastante económico. Y algunas carnes, embutidos, pescados y todo esto, ¿ya? Entonces no se olviden el zinc, que es importante, el requerimiento mínimo, hasta de 15, hasta de 30 miligramos la dosis tope, digamos así, ¿ya? Si ustedes consiguen un zinc de 50, tendrían que tomar solo la mitad. Les apuesto que la mayoría se han consumido todo, ¿no? Los de 50 diarios. Bueno, entonces esto trae también problemas a insuficiencia renal. ¿Alguna cosa que quieran comentar sobre el zinc?
Ya, continuamos entonces. El hierro. El hierro es un oligoelemento también catalizador en reacciones bioquímicas del organismo. Es el más abundante en el organismo. Es un componente, como bien saben ustedes, de la hemoglobina. ¿Cuáles son las funciones de este hierro? Es transporte de oxígeno, dióxido de carbono en la sangre, ¿no es cierto? Además participa en la producción de la hemoglobina, en el desarrollo cerebral, que es muy importante para el crecimiento del perímetro cefálico, y forma parte en proceso de respiración celular, almacena oxígeno 2 en músculo, ¿no? Como la mioglobina, obviamente. Y la elaboración de hormonas y tejidos conectivos de crecimiento. Cuando estamos frente a anemias, que vamos a hablar después en marcadores bioquímicos, en el hemograma fácilmente con el nivel de hemoglobina podemos saber si hay un déficit. Por eso es importante saberlo esto, porque me he enterado de que a veces cuando ustedes van a hacer alguna rotación en el campo o alguna cosa de esto, entonces, como habíamos hablado de los programas de sedes, la anterior clase, entonces les dan el hierro para que repartan, ¿no es cierto? Van a repartir a los que están, a los con más bajo peso, les dicen directamente así. No está bien porque tiene también sus consecuencias el exceso de hierro. ¿Ya? Entonces, el exceso de hierro es importante también saberlo porque ¿qué puede producir el exceso de hierro? Puede producir desde problemas digestivos como estreñimiento, vómitos, malestar gástrico, también puede traer problemas hepáticos, ¿no? Entonces, es importante siempre tener un hemograma primero antes de dar el hierro. Obviamente la deficiencia de esto nos trae, en primera línea es la anemia, ¿no? Y en pacientes con cáncer se ha visto también que una deficiencia de hierro total y algunas alteraciones en el intestino, ¿no? Como sabemos, el hierro también es un oligoelemento, entonces está en el cuerpo en dosis, digamos, pequeñas, porque es más o menos parecido o casi igual que el requerimiento de zinc. Empieza de 6 a 10 miligramos y en niños se mantiene en 10 miligramos y en adolescentes de 12 a 15, siendo en las mujeres mayor, obviamente, ¿no? En los adolescentes hombres puede ser 12 y en las mujeres 15. Más, porque obviamente por la menopausia, por la menarquia, por todos los problemas que tenemos las mujeres de pérdida de hierro, ¿no? Y en las embarazadas, esto de 15 se duplica a 30, ¿no? 30 miligramos día en las embarazadas. Entonces es importante saber esto del hierro y especialmente el consumo excesivo. Parece que muchos no hablan de esta situación y es importante, ¿ya? Entonces, se puede saber también por la ferritina. Vamos a hablar más allá de transferrina de las proteínas, que tienen que ver mucho con el hemograma. Y también pues hay algunas enfermedades hereditarias que traen problemas de hierro, ¿no? Entonces, para esto, como les digo, hay que ver nada más un hemograma, ¿no? Y cambiar la dieta. En casos de, por ejemplo, de poliglobulia, no sé si han escuchado la poliglobulia, ya también es exceso de hierro, de glóbulos rojos en la sangre, ¿no? Eso se ve mucho en La Paz, en los pacientes que incluso por la altura. Entonces, esto, por ejemplo, el tratamiento definitivo es solamente haciendo extracción de sangre. No hay ningún otro tipo de tratamiento. Y si hablamos de hierro, obviamente la carne es la que tiene, ¿no? Más hierro que otro tipo de alimento. Después va seguido el hígado y poco a poco va disminuyendo el hierro en el pollo y el pescado, ¿no? Que tienen poco. Otra leguminosa que nosotros tenemos ahora abundante son las habas, por ejemplo, ¿no? Y quizás es 8.5 miligramos que tiene el haba, solo consumiendo haba ya estás con el requerimiento total de hierro, ¿no? Entonces, hemos hablado de quelación, ¿se acuerdan? Una de las primeras clases. Entonces, para la absorción de hierro se necesita vitamina C, dice, ¿no? Por la formación de un quelato, ¿no? Hace un quelato soluble al pH intestinal.
Entonces se les pone juguito de limón, cítrico, otro tipo, ¿no? Entonces, este es el efecto también de quelación. En este caso hace de que se aumente su absorción, ¿no? Pero hay ciertos otros efectos de quelación que hace que también este hierro disminuya su absorción. En este caso, lo más común, lo que tenemos en nuestro medio es la toma de Coca-Cola después de los alimentos, ¿no? Que tienen bastante cafeína, azúcar y otro tipo, ¿no? Entonces esto hace de que disminuya la absorción. Por eso que está contraindicado un paciente que tiene anemia, un paciente vegetariano que consuma, por ejemplo, esto, ¿no? O un café muy seguido también a la alimentación. Y si hablamos de esto de efecto de quelación, también podemos hablar de aquellos pacientes que toman antiácidos, ¿no? Después de las comidas, aquellos que tienen problemas de gastritis, que también está muy de moda ahora, ¿no? Entonces, estos tienen oxalato de calcio y esto hace de que si toman inmediatamente, entonces también disminuye algo del hierro, ¿no? La absorción. Entonces es importante tener en cuenta estas patologías para también nosotros en algún momento como nutricionistas vamos a incidir en sus dietas. Es importante saber todo de nuestros pacientes, ¿no? De la patología, de lo que está consumiendo por este efecto también de la quelación. Entonces, la vitamina C, pues ustedes más que yo deben saber en las fuentes, ¿no? En las fuentes por donde tiene los alimentos. Y bueno, hasta ahí creo que hoy día y mañana vamos a ver todo lo que es complejo B. Y creo que estamos corriendo un poquito y terminaríamos. Y el viernes ya entraríamos con la parte de salud pública. Tenemos que dar, a ver, me voy a fijar el calendario. El martes 12 tendríamos que dar el examen máximo. Ya, no sé si tiene alguna pregunta. Liz, doctora, yo tengo una pregunta. Con el tema del hemograma, se necesita sí o sí la orden del médico tratante, ¿no? Doctora. No me escuchas, ¿no? Estoy hablando. Hola, hola. ¿Ahora sí se me escucha? Hola. Sí, hola. Ya, te decía que en algunos laboratorios un hemograma puedes hacerte sin orden médico, ¿no? Algunos laboratorios son más complicados que otros, como la gente también, mucho más complicados que otros. A veces incluso un coproparasitológico están pidiendo ayunas, ¿no? O sea, cosas así absurdas. Pero realmente puedes ir a un laboratorio y decir, hágame solo un hemograma y un perfil renal. No creo que necesite siempre de orden médica, ¿no? Ahora tendríamos que preguntar a las bioquímicas si tienen en sus estatutos hacerlo así, no sé. Pero sí se puede hacer un hemograma normal a veces. Creo que sí, la mayoría pide un orden médica. Ya, gracias, doctora. Doctorita, una pregunta. Sí. Doctorita, ¿cuándo le va a dejar el libro a la Brendita? Es que para ir a recoger el libro. Déjenme un poquito más avanzar el viernes, yo creo que les voy a dar, y incluso para que lo lean ya lo que es encuestas, historias dietéticas, que lo vamos a hacer yo creo rápidamente también. Ya para el examen. Sí, con eso, por favor, si están de acuerdo mis compañeros también, ¿no? Que si podría ser esta semana, es que algunos trabajamos fines de semana, entonces no, tal vez no tengamos la posibilidad de irlo a recoger, entonces para ir estudiando ya esta semana y eso, por favor. Ya. Puede ser que lo prepare para mañana y le digo a Brenda que pueda recoger miércoles. ¿Ya? Sí, estaría súper. Gracias, doctora. Ya. ¿De qué?
¿Alguna otra pregunta? Doctorita, buenos días. Yo tengo una consultita. Sí, dime. Recientemente un amigo ha fallecido, pero no sé muy bien, no tengo mucha información sobre ello, pero sí tenía entendido que tenía una anemia aguda. Y no sé si Ya. eh, una persona puede fallecer solo por eso, o es que algo más tendría que haber pasado para que fallezca, digamos, o es por ello, no sé si Vamos a sabrá. hablar, ajá. Vamos a hablar de anemia en marcadores bioquímicos nutricionales, más detalladito, ¿ya? Pero un poco para adelantarte, te diría de que la anemia generalmente conlleva con otro tipo de patología más, ¿no? Puede ser problema de cáncer que lleva con anemia, ¿no? Entonces puede ser, a ver, qué otras patologías más, problemas de intestino que puede conllevar anemia, ¿no? Y muchas otras patologías más que pueden, incluso la anemia misma, uno de los efectos secundarios fatales es una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Les voy a contar en anemia, cuando estamos hablando de anemia, de casitos que he visto, ¿no? De que solamente la anemia, por ejemplo, conlleva a que haya un crecimiento del corazón, por ejemplo, ¿no? Pues es que es importante la prevención, repito, ¿no? De ver si hay déficit de hierro y oportunamente hacerlo. Y esto se ve generalmente en ancianos, lo van a ver si es que hacen la práctica conmigo, en los ancianitos, por ejemplo, van a ver que conllevan anemia. Uno, porque tienen problema dental, no consumen ya muchos alimentos, no lo quieren. Y entonces esto les lleva a anemia y a veces a un problema de insuficiencia cardíaca, que es el efecto secundario más fatal de la anemia si no se trata a tiempo. Oye, gracias, doctorita. Bueno, entonces mañana nos contactamos. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta más? Están haciendo correr un poco, no es mi estilo, pero ya es otra semana. No tienen ninguna otra pregunta más, ¿no? Bueno, entonces lo dejaremos un poquito ahí, me he cansado yo también de hablar. Mañana nos contactamos. Doctorita, Sí, dime, está ahí. una última pregunta. Disculpe, los anteriores semestres, ¿a cuánto estaban las fotocopias? Más o menos. No es mucho, no es mucho, debe ser 10 pesos máximo. Es un textito pequeño que yo lo he puesto con la parte de salud pública que me han dado de la carrera, que lo vamos a correr eso. Y esta parte de perímetro cefálico que va a entrar de requerimientos, nada más. Obviamente de la parte del diagnóstico, una que otra preguntita, una o dos preguntas va a entrar también, ¿no? No es en vano que he dado, por ejemplo, anorexia, todo esto. Ya, Gracias. hasta mañana entonces. Hasta mañana, doctora. Hasta luego, doctora, que le vaya bien. Hasta mañana, doctorita.